En este video te voy a enseñar cuáles son los tipos de imbalances o desequilibrios en el precio que puedes encontrar en el gráfico. Te voy a enseñar a cómo trazarlos, a cómo identificarlos, así que vamos por ello. Bien, los tipos de imbalances o desequilibrios en el precio se dividen en 4. El primero es el más conocido y se le conoce como Fair Value Gap. De este Fair Value Gap se dividen en dos categorías. El primero que se llama BC y el segundo que se llama CB. ¿Por qué se les conoce así? Primero, CB hace referencia a lo siguiente: Buy Side Imbalance, que vendría a ser un imbalance o desequilibrio lado compra. Sell Side Inefficiency, que viene a ser una ineficiencia al lado venta. Y tiene sentido. Si el precio me genera un imbalance o un desequilibrio en el lado comprador, ¿quién no se involucró en el mercado? Pues el lado venta. Por lo tanto, hay una o existe una ineficiencia al lado venta. Por el otro lado, se le conoce como Sell Side Imbalance, o sea, un desequilibrio lado venta que me deja una ineficiencia lado compra. Y tiene sentido, ya que si solo hubo entrega lado venta tras el desequilibrio, que carece el lado compra, por lo tanto es una ineficiencia lado compra. Esto ahora lo vamos a revisar en el gráfico, ¿vale? Luego tenemos el otro tipo de imbalance que se le conoce como Volume Imbalance. Esto es un desequilibrio de volumen y tiene que ver con el cuerpo de las velas. Quiero que sepas desde ya que cuando se habla de volumen en el gráfico se está hablando de cuerpo de velas. Entonces vamos a aprender a identificar volume imbalance en base a los cuerpos de las velas. ¿Listo? Y el liquidity void, que significa en español vacío de liquidez. El vacío de liquidez es una brecha entre dos niveles de precio. Por lo tanto, aquí no hubo cotización. Listo, no hubo cotización. ¿Qué significa que no hubo cotización? Pues que el precio jamás pasó por cierto rango o porción de precio. Por ejemplo, podemos establecer el nivel 1.097 y el nivel 1.09710. Entonces, en liquidity void o vacío de liquidez es simplemente que el precio llega a este nivel y luego salta a este nivel. Por lo tanto, aquí no hubo cotización. A eso hace referencia el vacío de liquidez. Y el último, que es el BPR. El BPR es básicamente un conjunto de Fair Value Gaps. Entre ellos tenemos lo siguiente. Es un BC más un CB. ¿Listo? Entonces, se le conoce, o el Balance Price Range significa balance o rango de precios balanceados. Esto, rango de precios balanceados, el término en inglés sería Balance Price Range. ¿Listo? Ahora sí, vamos a identificarlo gráficamente. Bien, aquí encontramos los Fair Value Gaps. El primero es el Fair Value Gap de tipo BC y el segundo del lado derecha es el tipo CB. ¿Por qué? Porque el precio, como podemos observar, está formado por velas alcistas. Por lo tanto, ¿qué hubo aquí? Entrega lado compra. Por lo tanto, me genera un buy side imbalance, un desequilibrio lado compra, ¿verdad? ¿Esto qué me genera? Una ineficiencia lado venta. Podemos observar que aquí hay un espacio entre velas. ¿Listo? Siempre, cuando identifiques los Fair Value Gaps, tienes que identificar la configuración de 3 velas. Podemos ver que tenemos 3 velas y entre la vela 1 y la vela 3, que serían las velas laterales, podemos observar que hay un espacio. A ese espacio se le conoce como Fair Value Gap. En este espacio podemos observar que ¿qué hubo de entrega? Solo hubo el lado compra porque el precio sube. ¿Eso qué significa? Que me deja una ineficiencia al lado venta. Es por eso que se le conoce como Sell Side Inefficiency. ¿Listo? Es por eso que las siglas significa BC.
Por el otro lado tenemos igual la configuración de 3 velas, 1, 2 y 3. Siempre la configuración de 3 velas. Y podemos observar que entre la vela 1 y la vela 3, que son las velas laterales, podemos encontrar ese espacio que no cierra el precio. Por lo tanto, este sería el Fair Value Gap de tipo CB. ¿Por qué de tipo CB? Porque podemos observar que el precio fue hacia la baja, dejándome un sell side imbalance, un desequilibrio del lado venta. Significa que solo hubo la oportunidad que se involucren vendedores, dejándome una ineficiencia al lado compra que tiene que ser cubierto a futuro. Por lo tanto, esto sería el buy side inefficiency, ¿no? Se dan cuenta que solo el precio cayó, fue hacia la baja. Por lo tanto, solo hubo la oportunidad de que se involucren vendedores en lado venta. Y eso me deja, a su vez, una ineficiencia o carece del lado compra. Esos son los Fair Value Gaps de tipo BC y de tipo CB. Ahora sí, vamos al gráfico para poder encontrarlos. Bien, aquí podemos encontrar 3 Fair Value Gaps, ¿no? Observando que esto es un Fair Value Gap de tipo BC. Entonces vemos que el precio ingresa al Fair Value Gap, cubre la ineficiencia del lado venta y luego impulsa. Por lo tanto, vemos que el Fair Value Gap está siendo usado como un nivel de soporte. Por otro lado, por aquí observamos un Fair Value Gap de tipo CB, que hace el papel de resistencia. Podemos ver que el precio ingresa y rechaza. Por este lado podemos observar que es un Fair Value Gap de tipo BC, ¿no? Y podemos ver que el precio ingresa y rechaza. Eso nos muestra que funciona como un soporte. Aquí como un soporte y aquí como una resistencia. En otras palabras, los Fair Value Gaps, ¿cómo lo puedes utilizar? Los Fair Value Gaps los puedes usar como niveles de soporte y resistencia. Esa es una de sus funciones. Hay otra función que lo puedes usar como DOL. Eso lo profundizo más en la mentoría personalizada. Si deseas pertenecer a mis mentorías personalizadas para profundizar más este concepto, te invito a que des clic en el link de la descripción para que te puedas contactar conmigo. Continuemos. Por aquí tenemos el otro tipo de imbalance que vendría a ser el Volume Imbalance. El Volume Imbalance va muy asociado a lo que es el cuerpo. Por lo tanto, cuando hay un desequilibrio de volumen es porque existe una porción del precio que no fue ejecutado órdenes. Por lo tanto, podemos encontrar ese nivel. Vemos que aquí no hay cuerpo, por lo tanto, no existió volumen. El volumen significa que se ejecutaron órdenes, que hubo una transacción. Acá no hubo cuerpo, por lo tanto, no hubo transacciones. No se ejecutaron órdenes. Eso es un desequilibrio de volumen, un volume imbalance. Aquí también podemos observar ese desequilibrio de volumen tanto para un volume imbalance alcista y un volume imbalance bajista. Ahora, vamos al gráfico para ver cómo podemos hacer uso de este volume imbalance. Bien, por aquí tenemos el Nasdaq. Podemos observar 3 volume imbalance. Identificamos que tenemos desequilibrio de volumen por aquí también y por acá. Ahora, ¿cuál es la utilidad de esto? Y sobre todo, esto aparece bastante en índices. Este volume imbalance te va a servir como un objetivo, como un target. Tiene una doble funcionalidad, pero la principal es que tú lo puedas usar como DOL. DOL básicamente es un imán para el precio. ¿Por qué? Porque al ser un desequilibrio de volumen, una porción del precio donde no se ejecutaron órdenes, el precio tiene que ir a cubrir, va y cubre, ¿te das cuenta? Va y cubre ese volume imbalance, viene y cotiza, en este caso, cotiza y luego lo cubre con cuerpo. Por lo tanto, los volume imbalance son porciones de precio que te pueden servir como imán para el precio. De esa manera puedes ya obtener una dirección, un bias. Así que de esa forma vas a utilizar los volume imbalance. Vamos con el siguiente tipo de imbalance. Por último tenemos el liquidity void. El liquidity void es el vacío de liquidez. Es una porción del precio donde no se cotizó. Por lo tanto tenemos esta porción. Vemos que aquí ni en cuerpo ni en mecha pasó el precio. Es como si hubiera hecho un salto. De la misma manera aquí, el precio pasó de este nivel
¿no? De este nivel a este nivel, de frente. No hubo una cotización, ni mucho menos una transacción, porque no hay ni cuerpo ni mecha. Por lo tanto, los vacíos de liquidez son de esa manera, cuando no hay absolutamente nada, ni cotización ni transacción. Vayamos al gráfico para identificar. Aquí tenemos el vacío de liquidez o famoso liquidity void. Podemos observar que aquí el precio no cotiza, ni mucho menos se abre transacciones. Es una porción del precio vacía, es una brecha. ¿Cómo vas a poder utilizar esto a tu favor? Pues inmediatamente que tú veas un vacío de liquidez o liquidity void, el precio va a querer inmediatamente o lo más rápido posible poder cubrir esa porción del precio. Por lo tanto, esto es muy parecido al volume imbalance. Lo puedes utilizar como bias, pero esto sucede de forma inmediata. Así que esto de aquí, simplemente como cultura general te recomiendo que lo uses, ya que suele pasar mucho en las aperturas de mercado. Por ejemplo, miren, 4:59 de la tarde, 6 de la tarde. Esto pasa en aperturas de mercado, entonces podemos observar que allí es donde se generan los vacíos de liquidez e inmediatamente el precio va y cubre esa porción no cotizada. Bien, por último tenemos los BPRs o los rangos de precios balanceados. Están formados por un BC más un CB o viceversa. En este caso, podemos observar que aquí tenemos un BC y luego un CB. Aquí también podemos observar que tenemos un BC y luego un CB. ¿Para qué me sirve esto? Esto yo lo utilizo mucho como patrón de entrada. Cuando el precio llega al BPR, ¿no? Aquí el precio ingresa y rechaza. Esto te puede servir mucho como un patrón de entrada. Luego el precio te deja aquí otro BPR, nuevamente el precio va y cotiza ese nivel y otra vez te puede dar una posición de entrada. Por lo tanto, los BPRs o rango de precios balanceados, que es formado por dos Fair Value Gaps BC más CB o CB más BC, te van a servir como niveles de reacción. Por lo tanto, tú lo puedes utilizar como patrones de entrada para tus trades. Así que ya sabes. Bien, hemos revisado los 4 tipos de imbalances y hemos visto sus aplicaciones en el gráfico. Si deseas profundizar más de estos conceptos, las inscripciones están abiertas para este mes de marzo. Información y detalles en la descripción de este video.